Persiguiendo al Jade, capítulo 149. El banquete palaciego se celebró en el Salón de la Suprema Armonía, un banquete en la corte exterior donde solo se reunían el emperador y sus ministros a cenar. Antes de que en el gran salón los eunucos guiaron a los sirvientes que portaban las bandejas para recoger las espadas de los oficiales militares, una por una. Fue durante la primera audiencia con el emperador cuando Fan Chanyu se dio cuenta de que solo revisaban las insignias de cintura y confiscaban las armas visibles que llevaban consigo, sin realizar registros corporales individuales. Por lo tanto, se había atado una daga a la pierna antes de salir. Una vez que se puso sus botas altas, nadie pudo darse cuenta. Después de todo, aparte de la nobleza, quienes asistían a las audiencias de la corte, al banquete de la noche, eran todos distinguidos ministros de alto rango. Si cada sesión de la corte o banquete palaciego requiriera un registro corporal de los funcionarios antes de que pudieran entrar al salón, no sería solo una tarea lenta y laboriosa, sino que también dañaría la dignidad de los ministros y el vínculo entre el gobernante y súbdito. La norma prohibía que los oficiales militares portaran armas en el salón, establecida a lo largo de las dinastías. Tenía dos propósitos: evitar la falta de respeto hacia el emperador y protegerlo contra las amenazas de los oficiales militares dentro del salón. Pero, ¿qué podría lograr realmente una sola espada introducida en el salón para aquellos con intenciones rebeldes? Si alguien hubiera intentado forzar la mano del emperador, seguramente habría conseguido que toda la guardia dorada del palacio se uniera a su causa. Los ministros comunes jamás se atreverían a arriesgar sus vidas introduciendo armas en secreto al salón. Por lo tanto, el palacio nunca había instruido registros corporales para los ministros. Este trato estaba reservado únicamente para las sirvientas y eunucos de bajo rango. La anterior visita de Fan Chanyu al palacio había sido de día, cuando todo el complejo ya lucía majestuoso y solemne. Esta noche, con la nieve cayendo a borbotones, la ciudad palaciega resplandecía con luces, oculta en la noche infinita como una bestia colosal, cuya piel chamuscada se hubiera abierto, dejando al descubierto las brasas rojas e incandescentes que yacían debajo. Una imagen magnífica e inquietante, sobrecogedora. Sin embargo, en las sombras, intacta por las luces, persistían cicatrices interminables y una profunda tristeza. Al entrar en el gran salón de la Suprema Armonía, los asistentes guiaron a los ministros a sus respectivos asientos. Los funcionarios civiles estaban sentados a la izquierda y los militares a la derecha. Los asientos reservados para los tres excelentísimos, los nuevos ministros y los parientes imperiales estaban todos en primera fila. Como funcionario de tercer rango, Fan Chanyu fue conducido por un eunuco a un asiento central de la derecha. En todo el salón, tanto los funcionarios civiles como militares, Fan Chanyu era la única mujer. Su llegada atrajo miradas en todas direcciones, algunas curiosas, otras evaluativas. Aunque los cortesanos la habían visto una vez en el salón del trono durante la sesión de la corte, ella se había situado en primera fila con Tan Peiji y otros para recibir al emperador, quienes estaban más atrás solo pudieron vislumbrar la capa carmesí que ondeaba tras su armadura. Esa noche muchos de esos funcionarios veían por primera vez a Fan Chanyu. Arrodillada con gracia ante la mesa baja de secuoya, Fan Chanyu se mantuvo serena y contenida. La túnica militar escarlata de tercer rango que vestía le confería un singular aire de valor. Su espalda era recta, pero como una vara, como un bambú frondoso que crece con robustez entre los acantilados. Tras haber superado innumerables adversidades para enraizar profundamente y alzarse imponente, ahora permanecía erguida, sin mostrar rasgo alguno de timidez entre aquellos ministros experimentados. El emperador aún no había llegado, y los asientos de primera fila en ambas secciones permanecían vacíos. El ambiente en el salón era relativamente relajado, con ministros conocidos charlando en pequeños grupos. Fan Chanyu tenía la intención de esperar en silencio a que comenzara el banquete, pero inesperadamente un joven oficial militar desconocido se dirigió directamente a su mesa. Siempre he admirado la reputación del general Fan.
Durante nuestro breve encuentro en el Salón del Trono apenas lo vi. Esta noche es un honor volver a verla. Brindo por usted. Dicho esto, levantó la taza con ambas manos y vació un trago, y luego la volteó para mostrársela a Fan Chanyu. Su gesto conllevaba a una implicación inequívoca. Si ella se negaba a beber, lo estaría menospreciando. En el anterior banquete de la victoria en Lunchen, Fan Chanyu había podido rechazar las bebidas alegando sus heridas, pero en el banquete palaciego de esta noche asistían funcionarios de al menos quinto rango, lo que dificultaba rechazar tales brindis. Los generales de Lunchen simplemente se habían mostrado demasiado entusiastas, pero este oficial militar propuso un brindis incluso antes de que comenzara el banquete. Hasta alguien tan impasible como Fan Chanyu pudo percibir las tensiones subyacentes. Su mirada recorrió la túnica de cuarto rango del oficial mientras simplemente decía: «Me halagas, general». Cogió una taza que tenía delante, echó la cabeza atrás para beber y luego puso la boca abajo, tal como lo había hecho la otra persona. El oficial la elogió de inmediato. La general tiene una capacidad impresionante. He Jin-hun también notó algo extraño. Preocupado de que los otros oficiales pudieran acercarse a Fan Chanyu para beber, se puso de pie con su taza y dijo: «General Son, ¿no quiere compartir una bebida conmigo?». Sen Guanchan también se levantó. «¿A quién te crees que estás menospreciando? Contribuye tanto como el general Fan a sofocar la rebelión de Cheongsou. General Son, usted también debe brindar conmigo». Tras las palabras de Sen Guanchan, los demás generales que habían llegado a la capital desde Jinzhou para la investidura también clamaron por brindar con el oficial. Esta vez le tocó al oficial no poder negarse. Se vio obligado a beber 7 u 8 vasos antes de que le permitieran regresar a su asiento. Tras este revuelo, quienes pretendían brindar se dieron cuenta que de cualquiera que bebiera con Fan Chanyu inevitablemente recibiría otra ronda de He, Si-hun y su grupo. Sin atreverse a ser demasiado atrevidos antes que de comenzar oficialmente el banquete, nadie más se acercó a Fan Chanyu. Fan Chanyu miró a Sen Guanchan con sorpresa. Antes lo había considerado demasiado rígido, pero esta noche demostró ser bastante astuto. Su interpretación como uno de los rudos militares fue muy convincente. El asiento de He Si-hun estaba junto al de Fan Chanyu. Cuando se calmó el ambiente, bajó la voz y dijo: «Los elogios de su majestad a nuestro ejército de Jinzhou en el Salón Dorado probablemente dejaron a muchos generales insatisfechos. Seguramente intentarán emborracharnos por completo en el banquete esta noche». Solo entonces Fan Chanyu comprendió que aquel oficial había venido de repente a proponer un brindis. El brindis era solo un pretexto. Su verdadero objetivo era turnar para beber e intimidarlos. Afortunadamente, He Si-hun y Sen Guanchan fueron lo suficientemente astutos como para bloquearlo a tiempo. Fan Chanyu asintió levemente y dijo: «Lo entiendo». Su mirada recorrió el salón mientras consideraba quiénes propusieron los brindis serían probablemente funcionarios de menor rango o de igual categoría. Quienes ostentaban un rango superior probablemente no se rebajarían a tal comportamiento. En cuanto a los oficiales de menor rango, su frente unido desde Jinzhou debería ser capaz de controlarlo. Poco después, Si Chen y el gran tutor Li llegaron al banquete uno tras otro. Una vez más se encontraron en la entrada del salón del Palacio Taiji. El gran tutor Li mantuvo su habitual comportamiento refinado y saludó con suavidad. «Marqués». Si Chen vestía las túnicas negras de la corte del marqués Marcial. Los bordados dorados y carmesí de nubes en las rodilleras brillaban tenuemente a la luz de las velas, tan intrincados que resultaban deslumbrantes. Su rostro, pálido como el jade, reflejaba un rostro de frío cansancio, mientras con pereza levantaba los párpados y decía: «Qué casualidad volver a encontrarte, gran tutor». Se hizo a un lado ligeramente, aunque su tono no denotaba el respeto que sugerían sus palabras. «Como gran tutor que había servido durante 3 reinados, usted debería entrar primero». El gran tutor Li respondió: «Los logros militares del marqués son incomparables y su contribución a la represión de la rebelión fue extraordinaria. El banquete de Año Nuevo de esta noche también es una celebración de la victoria. Debería entrar primero».
En comparación con la arrogancia y la falta de respeto de Sitchen, la actitud del gran Titor Lee podría describirse como modesta y sumisa. Los miembros de la facción que lo seguían mostraban expresiones de indignación. Louis Yuantin, que normalmente sería el primero en intervenir en tales situaciones, permaneció inesperadamente en silencio esta vez. La mirada de Sitchen recorrió el rostro del gran tutor Lee y se posó en Louis Yuantin con los ojos brillando de fría burla. Dijo: «Dado que el gran tutor es tan complaciente, este marqués no declinará por su cortesía». Dicho esto, entró al gran salón uno de los discípulos del gran tutor Lee. Incapaz de contener su ira, se adelantó para hablar, pero el gran tutor lo detuvo de inmediato con la mano alzada. El funcionario, visiblemente confundido, preguntó: «Gran tutor, ¿vamos a tolerar semejante arrogancia? Ni siquiera Wei Yan se comportó así en su presencia». Los ojos envejecidos del gran tutor Lee, teñidos de un tenue tono azul grisáceo, desprendían una frialdad indescriptible. La arrogancia juvenil tendrá su momento, pero tarde o temprano conducirá a la caída. Los funcionarios de la facción Lee cambiaron expresiones diversas ante estas palabras tan ambiguas. Cuando Sitchen y el gran tutor Lee tomaron asiento, el palacio Taizé, que hasta entonces había sido ruidoso, quedó en silencio. Fan Chanyu miró hacia el asiento de Sitchen, tal vez porque hacía mucho tiempo que no lo veía o tal vez porque era la primera vez que lo veía con toga de la corte. Se quedó momentáneamente atónita. Ella siempre había creído que el dicho «la ropa hace el hombre» no se aplicaba a Sitchen. Con su apariencia naturalmente llamativa e incluso vestido con harapos de mendigo, irradiaba un aire de nobleza. Pero estas túnicas de marqués marcial le sentaban demasiado bien. Los bordados dorados y rojos de las túnicas negras brillaban tenuemente bajo la luz de las velas del salón, haciendo que sus ojos oscuros parecieran aún más intensos y su semblante frío aún más pronunciado. Como si presintiera la mirada de Fan Chanyu, Sitchen volvió sus ojos hacia ella y una sutil oleada de emoción brilló en lo profundo de sus miradas. Probablemente no se dio cuenta de lo elegante y heroica que se veía con su túnica militar carmesí. Ni todos los jóvenes nobles de la capital juntos podían igualar la vitalidad y el brillo que parecían irradiar de su frente como el sol de la mañana. En medio del concurrido banquete, sus miradas se cruzaron solo brevemente antes de separarse, pero el corazón de Fan Chanyu dio un vuelco. Cuando el emperador, los funcionarios se pusieron de pie e hicieron una reverencia como mera formalidad. Fan Chanyu observó que los funcionarios parecían tener más reverencias por Sitchen y el gran tutor Li que el propio emperador. Wei Yan, que seguía alegando enfermedad, estuvo ausente del banquete de Año Nuevo, y el asiento del gran tutor Lee debería haber sido el primero entre los funcionarios civiles, pero lo hizo trasladar 60 centímetros hacia atrás, sin pretender ocupar directamente el lugar de Wei Yan. Fan Chanyu no podía discernir si aquello era cautela o fingimiento por parte del gran tutor Lee. Fue él quien le tendió la trampa a Wei Yan y lo destituyó. El puesto parecía estar a su alcance, pero se apegó estrictamente al protocolo, sin extralimitarse jamás. Solo podía decirse que este hombre era sumamente paciente y profundamente calculador. Quizás porque Fan Chanyu había estado mirando fijamente al gran tutor Li durante demasiado tiempo, el anciano, que solo había estado comiendo alimentos blandos y fáciles de digerir, de repente la miró. Fan Chanyu no apartó la mirada, sino que la sostuvo directamente a los ojos. Un par de ojos parecían gentiles e insondables, y el otro puro y resuelto, como si albergaran un sol resplandeciente en su interior. Al final, el gran tutor Lee fue el primero en apartar la mirada y con su mano marchita tomó un par de palillos de madera para comer lentamente un bocado de verduras insípidas. Un nítido sonido de porcelana rompiéndose provino repentinamente del lado donde estaban sentados los oficiales militares. Un eunuco sirviente derramó accidentalmente vino sobre las túnicas de corte de Sitchen, sobresaltándolo tanto que le temblaron las manos, lo que provocó que la jarra vino que sostenía cayera al suelo. Todas las miradas en el salón del banquete se dirigieron hacia el alboroto. El rostro del eunuco palideció mortalmente. Ignorando el vino derramado en el suelo, se postró repetidamente como si
Machacar a ajos implorando clemencia. Ten piedad de mi marqués, ten piedad de mi marqués. El emperador sentado en el trono de dragón observaba la escena con una emoción apenas disimulada en sus ojos. Inmediatamente llamó a la guardia dorada que se encontraba fuera del salón. Guardia, sacan a rastro a este esclavo que ensució las vestiduras del marqués de Buján y decapítenlo. Los funcionarios se removieron con inquietud, pero ninguno se atrevió a hablar en su defensa. Fan Chanyu, presintiendo que Si Chen probablemente aprovecharía la oportunidad para abandonar el banquete, frunció el ceño al oír la voz fría y pausada de Si Chen. Solo fue vino derramado. Dado que se trata de un banquete de año nuevo, lo mejor es evitar cualquier incidente. ¿No está de acuerdo, Su Majestad? Qi Chen no tenía la intención de prolongar este asunto con Si Chen e inmediatamente dijo, ya que el marqués de Wuhan ha intercedido por este tonto esclavo, ¿no deberías expresar tu gratitud? El eunuco se prostró frenéticamente. Gracias, Su Majestad, gracias, Marqués de Wuhan. Reprimiendo la malicia de su corazón y la alegría desbordante de acercarse al resultado deseado, Qi Chen mantuvo una expresión serena mientras daba instrucciones al eunuco. Acompaña al Marqués de Wuhan para que se cambie ropas. Toda esta escena formaba plan del parte de Si Chen. Tras agradecer al emperador con un gracias, Su Majestad, siguió al eunuco fuera del gran salón. Tras la partida de Si Chen, Qi Chen parecía notablemente más feliz. Con un ánimo excelente, alzó su copa hacia los funcionarios. Desde mi ascenso al trono, el gran Jin ha enfrentado innumerables amenazas externas y problemas internos. Gracias a todos mis leales ministros, nuestra nación se mantiene fuerte hoy y no ha faltado al legado de mis ancestros. Esta noche mis ministros brindarán con ganas, nadie se irá sobrio. Su repentino discurso obligó naturalmente a los funcionarios a alzar sus copas en respuesta. El gran tutor Li dijo, la sabiduría de su majestad es nuestra fortuna. Los funcionarios repitieron a viva voz, su majestad es sabia. Fan Chanyu no pudo evitar encontrar la palabra sabio un tanto irónica cuando se aplicaba a Qi Chen. Tras ofrecer su brindis, regresó a su asiento, pero sus párpados comenzaron a temblar incontrolablemente de nuevo.